Estamos aquí con Melissa Elizondo Moreno, esta gran directora del Sembrador. Creo que no te dije, Melissa, pero sí pudieron ver el cortito de Remover el Corazón. Sí, qué bueno, me da mucho sí, gusto. obtuvimos. Pues digo, desafortunadamente creo que algunos aquí sí vieron El Sembrador, otros no la han visto aún, pero sé que tuvo mucha difusión. Hasta nos comentaban que hasta estuvo en tela abierta, ¿no? ¿En qué canal estuvo? ¿En Canal 22? Sí, ha estado en TV UNAM, en Canal 22 y en Canal 11, o sea, debido a como diferentes festivales y muestras. Ahorita del Canal 11 fue Contra el Silencio de Todas las Voces, pero en el 22 estuvo en la muestra de cine de lenguas indígenas. En TV UNAM, pues gracias a la muestra de la ENAC, por el FICM también. Entonces sí, ha estado ahí en tele abierta y también pues su estreno fue también libre, ¿no? O sea, decidimos en la pandemia pues liberarlo casi un mes de manera gratuita, a pesar de que no ha tenido aún distribución. Pero eso también hizo que la película agarrara mucha difusión de boca en boca. Y eso se agradece mucho, lo valoro mucho porque es la mejor difusión que le puedes hacer a tus trabajos, la recomendación de boca en boca, porque eso es lo que otras películas en la industria pues gastan muchísimo, ¿no? En campañas publicitarias y todo esto. Y bueno, pues lo de estar en FICM en línea ayudó muchísimo a esa difusión de boca en boca. Y creo que tú la película la terminaste ya hace 3 años, casi 3 años. En el 2018 se estrenó justo hace 2 años en el Festival de Morelia del 2018. Entonces sí, este mes está cumpliendo 2 años que se estrenó la película, que ya tiene su recorrido y pensábamos estrenarla este año, en mayo, el Día del Maestro con Cedecine, pero pues llegó esto de la pandemia y todo está paralizado. Apenas vamos a ver cómo retomamos esta estrategia para empezarla a distribuir y que llegue a salas nacionales, pero pues ahorita es bien complejo decidir también eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la Cineteca volvió a abrir y todo, pero las condiciones, no sé, es como reconstruir todo. Obviamente la prioridad, ¿no? Y el objetivo no, no es pues la cuestión de reconocimientos, ¿no? O festivales, sino de que la película pueda llegar a la mayor cantidad de público, ¿no? Y en este público también me refiero a que haya diversidad de público. Y en este caso, por eso también le apostamos a que la película estuviera en la red en los circuitos de independiente de Cedecine, porque también es una red que de alguna manera abona, ¿no? Y enaltece pues esto de que llegue a más espacios, ¿no? A espacios donde a veces no llega el cine, no llega la diversidad pues también de miradas, ¿no? De contenidos, donde sea accesible, donde sea gratuito y donde también de alguna manera no se continúe también con esta visión homogenizada, ¿no? De pues que sean digamos, los mismos discursos y en ciertos lugares, ¿no? Y entonces, de alguna manera, no, que haya esta apertura. Por ejemplo, platicábamos de una cuestión con la Cineteca, que con la Cineteca para nosotros fue muy difícil, ¿no? Estarle ofreciendo constantemente la película. Aproximadamente se tardó más de un año en que nos dieran respuesta y de repente nos cuestionamos porque otras compañeras, compañeros que también traen sus películas han pasado por este proceso y de repente encontramos en la cartelera, ¿no? Películas como Joker o como incluso Coco, ¿no? En la misma Cineteca, donde tienen una diversidad de horarios, donde tienen también mucho tiempo de cartelera, ¿no? Y cómo a realizadoras y realizadores todavía se les hace tan difícil este camino de llegar. Entonces parece que esa visión se ve homogenizada también ahí, ¿no? Esos discursos. Y entonces sabemos que esas películas tienen espacios y que pues debemos también apostar pues a los las nuevas realizadoras, realizadores, ¿no? Que están surgiendo, también a compartir sus miradas
Y por eso también nosotros nos emociona mucho del poder estrenar con Cedecine, que les repito, no sabemos todavía cómo vaya a ser, ¿no? El retomarlo. Y también estar abiertos siempre a que todas las personas que se nos acercan para poder incluir la película en, no nada más en muestras o festivales, sino también en como apoyo para pues en universidades, ¿no? O en alguna comunidad, pues hacemos todo lo posible para que la película pueda llegar. Sin embargo, a mí lo que me limita un poco con El Sembrador es que El Sembrador es mi tesis de la ENAC, antes conocido como CUEC. Entonces los derechos patrimoniales de la película son de la UNAM. Entonces, de alguna manera ahí te ves un poco limitado a tomar ciertas decisiones. Y, y, lo que sucedió mucho ahora que estuvo libre en FIC en línea fue que la compartieron por medio de Vimeo y de YouTube, pero aunque no tengan la opción de descarga, pues es muy fácil descargarlas. Y se empezó a compartir la película de manera pues gratuita, ¿no? Como en YouTube, en Vimeo. Y entonces, pues la ENAC ha puesto ciertos límites, pero también yo creo que en algún momento a mí sí me interesa que la película ya quede libre, ¿no? Y que las personas pues puedan hacer uso de ella, ¿no? Apropiársela, pues porque creo que eso, como tú lo mencionas, es uno de los principales objetivos, ¿no? Que sea útil, que tenga una función. Yo creo que si las personas resonaron o encontraron algo que les ayuda, ¿no? Que en el que se ven reflejadas en el material, ¿no? Y tienen esta intención de compartirlo, de que llegue a más públicos, pues a mí eso es lo más valioso. Y hemos tenido también la fortuna de que en esos reconocimientos que para nosotros, todo reconocimiento es importante, pero para nosotros los más valiosos han sido el premio del público. Y pues también la gente, ¿no? La gente cómo ha difundido la película, cómo la ha recomendado. Eh, por ejemplo, también platicaba en otra de nuestras reuniones que para nosotros ha sido tan valioso también, por ejemplo, en el caso del Sembrador, que también mostrar otro tipo de héroes y heroínas, ¿no? En los discursos en las narrativas de nuestras películas. Y, por ejemplo, encontrar a un chico de 19, 20 años que en la página de la película del Sembrador ponen los comentarios, en un video donde el maestro presenta la película, dice, aquí está mi héroe, ¿no? Como yo quiero de grande ser como el maestro Bartolomé, espero algún día poder ser como él. Y eso me parece muy valioso, ¿no? Porque de repente estamos pues rodeados de todo este discurso hegemónico, ¿no? De la industria del cine, sobre todo del cine hollywoodense. Y, y pues nos emociona mucho, ¿no? Que las personas se identifiquen y que incluso los tomen como referentes, ¿no? Porque hay un mensaje que resuena y cierto camino que les gustaría seguir y que también sentimos que esta película como El Sembrador puede ser a lo mejor una lucecita dentro de la oscuridad, ¿no? De la situación que vivimos, tal vez no solo en nuestro país, pero hablando de México, pues una situación dura de violencia, ¿no? De crisis en muchos sentidos, y que esta pueda ser una luz que brille fuerte dentro de la oscuridad, ¿no? Algo que considero muy valioso es las proyecciones en espacios públicos y al aire libre, porque es apropiarse de nuevo de los espacios, ¿no? De las calles, volver accesible, ¿no? Los contenidos, las películas, a todas las personas, pues que transiten esos espacios, que los habitan y que de alguna manera, porque también la cuestión no solo del cine, sino del arte, es muy elitista y en muchos momentos incluso clasista, ¿no? Entonces, el poder llevar, ¿no? Que sí, que nos reapropiemos, pero que también generemos estas dinámicas para que
que las obras que construimos, ¿no? Sean accesibles, que puedan llegar a muchos espacios, que no se queden en estos nichos, ¿no? De siempre, y que de repente cuando ves esta cuestión de que ha sucedido todo esto de Fidecine, de Foprocine, de los estímulos, y hay mucha gente que dice, pero yo no quiero que mi dinero se vaya a las películas de Marta y Gareda, ¿no? Tú dices, pero es que el cine mexicano no solo son esas películas, pero entonces ahí te enteras que hay un desconocimiento, ¿no? De nuestro cine. Y también algo muy importante es que de repente creo que se dan los estímulos para que los creadores hagan sus obras, ¿no? Pero creo que no se concluye esta etapa tan importante que es que esas obras lleguen a toda la gente, porque esas obras además son pagadas del bolsillo de todos y todas nosotras, ¿no? Es nuestro dinero, entonces de repente, por ejemplo, ves a jóvenes creadores o todos estos estímulos, pero ya no hay una continuidad y un proceso ya en el que se reflexiona esto, bueno, estas obras tienen que tener mucha difusión, tienen que llegar a la gente. Y pues por eso pasa, repito, lo de que ves muchos comentarios, ¿no? Mucha participación en la que se piensa que el cine mexicano es este cine, ¿no? Con fórmula gringa, ¿no? Hollywoodense, y bueno, pues sí, ¿no? Por ejemplo, Nosotros los Nobles, ¿no? O Mis Reyes contra Godines, y se piensa que ese es nuestro cine. Entonces creo que es algo bien importante reflexionar cómo están llegando las obras al público. Con El Sembrador fue una etapa larga, empezamos desde el 2000, finales del 2013 con esta inquietud. Al principio yo realicé una investigación, ¿no? De un año conociendo maestras y maestros y diversas escuelas, pero al final, cuando tuve la oportunidad de conocer a Bartolomé y supe que ahí se podía construir esa historia por diversas razones, ¿no? Porque, como lo he dicho en muchas charlas, ¿no? Conversaciones, sí hubo el motor de la cuestión de la reforma educativa, ¿no? De la campaña de desprestigio contra maestras y maestros, pero también había otro motor que era el hablar acerca de la educación humanista. Es un tema que a mí me atravesaba por diversas razones, ¿no? De una educación, de una crítica, ¿no? A la educación que también yo tuve, ¿no? De las escuelas por las que pasé. Y bueno, al llegar a Monte de los Olivos, que es la comunidad donde se filmó El Sembrador, estuve ahí un mes compartiendo, ¿no? Pues observando, ¿no? Yo creo que eso es de lo más importante, observar y escuchar, ¿no? Llegar con ese respeto, con esa intención de que las cosas también te transformen a ti. Pues sí, creo que es muy algo como de lo más vital para mí, estar abierto a que las cosas a que ese proceso, ¿no? Esas conexiones te transformen. Entonces, estando ahí, redacté una escaleta y también un guión imaginario. Pero, bueno, y antes de estar de escoger, de decidir qué era Bartolomé y qué era en la comunidad de Monte de los Olivos, tenía también una sinopsis, pero era una sinopsis que no se acercaba todavía a eso, ¿no? Y justo ayer platicaba con otras dos compañeras también cineastas, cómo los proyectos se están transformando constantemente. Entonces, y nos cuestionábamos esto de los textos y que son muy solicitados en las convocatorias, ¿no? De festivales o de estímulos, ¿no? Y uno se está ahí cambiando de textos porque el proyecto pues va mutando, ¿no? Como la vida misma, las cosas van cambiando. Y a veces uno no tiene tanta claridad. También hay proyectos que tienen una claridad, una gran claridad, ¿no? Son proyectos como que se pueden preparar, ¿no? Tienen esa naturaleza, pero también hay otros proyectos que se van transformando y que a veces no tienes tan claro qué es lo que quieres, porque tú también te vas moviendo con esos cambios, ¿no? Y vas de alguna manera con tu intuición, pues
con esa intuición estás abierto a esa realidad, ¿no? Y a capturar esa realidad. Entonces tuve ese guión imaginario, esa escaleta, que me ayudó mucho también para dialogar con mi equipo, ¿no? Para ir en la misma línea, ¿no? Para saber que estábamos viendo la misma película. Pero ya a la hora de estar en la comunidad, eso se hace a un lado, ¿no? Ya no, digamos, eso abrió el diálogo, ¿no? Eso también dejó un poco claro al maestro qué es lo que íbamos, lo que queríamos, o cuáles eran nuestras intenciones, ¿no? Con la escuela y en la comunidad, pero ya a la hora de estar en rodaje, ¿no? Se hace a un lado, por ejemplo, la telesecundaria no estaba, ¿no? Teníamos otro, o de los personajes que considerábamos que podían ser protagonistas o tener una presencia más importante de las niñas y los niños, cambiaron, ¿no? Tenía otro niño que nos llamaba la atención, su historia, que ha sido uno de los niños muy reconocidos de la escuela del maestro Bartolomé, pero cuando él empezó a hablar frente a cámara con nosotros, tenía un discurso muy ensayado, tenía no, hablaba con nosotros y era difícil que se saliera de ese discurso, de esas palabras. Entonces nos dimos cuenta que Samuel, que es el niño que siembra con el maestro, era un poco más pequeño, pero estaba más abierto a esa espontaneidad, ¿no? Era más natural, digamos, lo que estaba compartiendo, y que a pesar de que el otro niño, Eliseo, era un niño que ha ganado concursos de oratoria y todo, como una de las, digamos, estrellas de la escuela de Monte de los Olivos, ya estaba como, ¿cómo podría decirlo? Ya estaba eh, muy inmerso en esa dinámica, ¿no? Y justo con la cuestión de la oratoria. Y Samuel no. Y entonces podemos ver esa secuencia del maestro sembrando con Samuel y de esa entrevista que le hacemos después, o más que entrevista, esa conversación con él. Y puedes ver esa pues naturaleza, ¿no? Digamos, al comunicar todo lo que nos expresó en sus palabras, ¿no? Con cosas sumamente emotivas y profundas, aún en la sencillez de sus palabras. Y como dato breve, un poquito, por ejemplo, muchos de personas, bueno, que estuvieron, sobre todo de la ANAC, dándole también guía al proyecto, me comentaban, ponle subtítulos, porque hay cosas que ellos, aunque estaban hablando en español, sentían que no se entendían. Y a mí, y yo me negué totalmente a eso porque creo que la intención y la esencia de lo que comunicaban era totalmente clara, y a mí se me hace una falta de respeto, ¿no? El subtitular algo que está hablado en español, al español, como también una mirada pues sumamente colonial, como decir, ah, pero el español correcto es ¿no? Y aquí lo subtitulamos y esto es lo que está diciendo, porque realmente aunque quienes hayan visto El Sembrador, por ejemplo, la secuencia donde habla la abuela, la abuela también, digamos, habla en español, ¿no? Su lengua materna es el celtal, no es el español. Entonces, el español es una lengua que todavía tal vez se le dificulta en cierto sentido, pero las personas que lo hayan visto se le entiende totalmente a la abuela la esencia de lo que está comunicando. Entonces, no le veo la necesidad de ponerle esos subtítulos. Pero bueno, regresando a tu pregunta, pues entonces muchas cosas cambiaron, fueron cambiando, y uno se tiene que ir adaptando a esos cambios, si la esencia o la naturaleza de tu proyecto lo pide. Por ejemplo, El Sembrador no iba a ser un largo, como es mi tesis, iba a ser un cortometraje, pero pues estuvimos 2 semanas y media, que fue lo que nos prestó la escuela, el equipo de sonido y de cámara, y en esas 2 semanas y media salió un largometraje. Y cuando estuvimos ahí y generábamos en las noches nuestro momento como de diálogo y de retroalimentación como grupo, como equipo, nos decíamos, es que va a ser un largo, ¿no? Todo lo que se ha presentado frente a nosotros, creo que hay cosas muy valiosas que se deben de compartir,
y el primer corte duraba 3 horas, ¿no? Era una cosa muy larga que ya, eso ya sería otra cosa, ¿no? El proceso de montaje y cómo fue tomándose las decisiones para que fuera algo más corto, pero sí, sí cambió la idea, en todo momento fue cambiando, siempre. Dicen también que las películas se escriben 3 veces, ¿no? Cuando haces el guión, cuando la tienes en tu cabeza, cuando estás filmando la vuelves a escribir y cuando la estás editando la vuelves a escribir, ¿no? Constantemente se está transformando. Quería más bien como preguntarte sobre el cortito que Sí. tuvimos posibilidad de ver. Me gustó mucho. ¿Es un taller que van dando en diferentes lados o fue como creado específicamente para esta parte de la comunidad? Y me pareció brillante. O sea, me retomó un poquito es que estoy trabajando con Alicia Calderón y a su documental el que acaba de estrenar, de Dibujos contra las balas. Así los vi y dije, wow, es que es muy bonito. O sea, tienen como esta misma idea de retratar la manera en la que los niños en este contexto, pues que también es muy importante, ¿no? Como la manera en la que ellos perciben, o sea, de qué manera están creciendo y con qué realidad se están desarrollando, ¿no? Entonces, quería preguntarte sobre este taller, que si era algo, o sea, que habías organizado tú o habías seguido, o sea, encontraste el taller y lo fuiste siguiendo. Y si es así, ¿cómo fue este proceso de creación de este Pues, documental? remover el corazón fue un proceso diferente en relación al sembrador porque fue un proyecto que llegó a mí, ¿no? La Asociación de Educadores Sin Fronteras había hablado con una casa productora de que tenían la intención de que se hiciera un trabajo donde se llevaran talleres de arte a las comunidades más afectadas o a uno de los lugares más afectados por la situación del sismo. Entonces, esta casa productora, que ahora se llama Antítesis, se puso en contacto conmigo y me dijeron, bueno, la intención de Educadores Sin Frontera, estamos como muy abiertos, ¿no? A las propuestas, ¿no? Con toda la libertad de idea, ¿no? Lo único que es la esencia es que se lleve arte, ¿no? A estos espacios. Y a mí me pareció eso muy interesante y muy valioso porque es como regresamos a la plática inicial del volver a reapropiarnos de los espacios, ¿no? De también el poder que tiene el arte, no nada más de fungir como un medio para una catarsis, ¿no? Como una forma de expresión, sino también para generar comunidad y para resarcir el tejido social, ¿no? De algunos espacios, ¿no? Y en este sentido, pues San Gregorio Atlapulco fue una de las comunidades en Xochimilco que más fue afectada por lo del sismo, pero San Gregorio, además de estar afectada por el sismo, digamos que ese es un pretexto para ver pues que las zonas también más afectadas son las zonas más marginadas, ¿no? Y marginadas en muchos sentidos. Y entonces no solo estaba la crisis del sismo, sino también están viviendo un ecocidio, ¿no? Se vive situación pues de en la juventud, de alcoholismo, de drogadicción, de violencia intrafamiliar. Entonces, pues ya que me hablaron de esta iniciativa, a mí me emocionó mucho. Eso es importante, ¿no? Que cuando también a ustedes también les va a llegar el momento en donde a lo mejor no sea un proyecto que literalmente nazca de ti, pero van a llegar también proyectos que les muevan, ¿no? Que de alguna manera los temas que se planteen también sean temas que los atraviesen de alguna manera. Entonces, por eso decidí entrar a este proyecto y bueno, primero se escogió que fuera San Gregorio Atlapulco, se tejió también el poder trabajar con la comunidad, con un vínculo importante que fue la familia de Xochiquetzal Mendoza, y eso también es algo que constantemente me estoy cuestionando y me mantengo en deconstrucción en ese sentido, en las formas también pues sumamente jerárquicas que se manejan en el cine. Entonces también cómo manejar las colaboraciones, ¿no? Comunitarias con los espacios en los que trabajamos. Entonces,
de la mano de Xochiquetzal, pues se fueron escogiendo los espacios, ¿no? Hablando con la gente, qué les parecía que lleváramos talleres, cuáles eran sus intereses. La mayoría, ¿no? De niñas, niños o de jóvenes reaccionan mucho a lo de pintar, ¿no? A la cuestión del mural, ¿no? De la pintura, pero cuando también escuchaban poesía, había una buena reacción de las niñas, ¿no? Pero se los planteas a los niños y a lo mejor sí tienen una inquietud, porque lo vemos en el cortometraje, pero pues ahí también pues la educación patriarcal, ¿no? Que hemos tenido como sociedad, dice, no, la poesía es de niñas, ¿no? No, me gusta más lo del mural, poesía no, como que es de niñas, ¿no? Pero entonces eso también nos pareció importante. Entonces dijimos, no, creemos que un taller de mural comunitario y uno de poesía y oralidad podrían ir de la mano, ¿no? Y de alguna manera irse tejiendo para pues contar esta pequeña historia, ¿no? Y yo ya conocía a estos talleristas desde hace mucho tiempo. Son una brigada independiente que su nombre es en Totonaco. Siempre me da pena porque no sé si lo pronuncie bien, se llaman Talamatsin Naku, su brigada, y admiro mucho su trabajo que hacen porque siempre llevan estos talleres, sobre todo a lugares en la sierra, ¿no? Comunidades campesinas o indígenas alejadas, y siempre sus actividades son gratuitas, ¿no? De poesía y de mural. Entonces ya conocía la manera en que trabajaban. Y para mí algo que es como muy importante, y alguna vez, por ejemplo, en una clase que tuvimos en el CUE con María Novaro, ella nos decía, tu casting es el casi 98-99% de tu película, ¿no? En una ficción, pero también en un documental, considero, ¿no? Creo que el tener tus personajes, ya sean personas, como a lo mejor tu personaje principal puede ser el mar, ¿no? O una ciudad, pero creo también que son el 98%, ¿no? De lo que va a ser tu película. Entonces, conocí a estos talleristas, sobre todo a Jan Rosagel, que es la facilitadora de poesía y oralidad, y ella la admiro muchísimo, creo que tiene un don con la palabra y una manera de ella y los talleristas de mural comunitario de trabajar con las infancias, muy entrañable, muy emotiva. Y sabía que eso también podía generar como esos momentos que yo siento que son destellos y que uno debe de estar bien preparado, tú y todo tu equipo, siempre con los oídos, con los ojos, ¿no? Bien atentos, con el corazón bien atento y con la mente también, ¿no? Pero cuando surgen esos momentos tienes que estar ahí para poder capturarlos con la sensibilidad y el respeto que se requiere. Entonces, cuando surgían estos momentos, como por ejemplo el momento de la niña, que comparte la situación de que su hermanito está en un anexo, ¿no? Y cómo se va desarrollando este momento donde ella, por medio de la escritura, ¿no? Saca esta situación, esta emoción, y sabía que se van dando estas dinámicas y, y que siento que también es un trabajo, por ejemplo, hablando de la situación de Paloma, que es la niña que habla de su hermano, que te hablan de las situaciones que vive esa comunidad, ¿no? En esto, como lo mencionaba hace ratito, la situación, por ejemplo, del alcoholismo, la drogadicción, sobre todo en jóvenes, pero de una manera sutil, con respeto y con dignidad, porque siento que de repente hay un discurso o ciertas obras en donde pues no se trata también de decir, no, aquí en estos espacios no pasa nada, ¿no? No hay violencia o no hay ciertas situaciones. No, no se trata de una situación de negación, pero sí creo que hay que mirarlo con una mirada donde se trate con dignidad, ¿no? A tus personajes, el espacio, ¿no? A esa comunidad.
y ahí siento que de repente discursos que caen en ser una como apología, no terminan siendo hasta como una apología de la violencia o de esas situaciones. Entonces buscábamos eso, ¿no? Esos detalles que por medio de esto sí salía como una catarsis lo que habían vivido en el sismo, pero también servía para ver otras cosas, ¿no? Otras situaciones que también son importantes e incluso alarmantes y que se asoman por medio del arte. Y que lo vemos cuando también la madre habla al final, ¿no? Y pues bueno, ella se siente conmovida por el resultado del taller, ¿no? Y que ella pudo conocer más a su hijo por medio de estos talleres, ¿no? Al leer sus poemas, al saber, yo no sabía que a mi hijo le gustara la poesía, ¿no? Que mi hijo pensara o sintiera tal cosa. Y entonces eso se vuelve un vínculo, una conexión. Y, y creo que es bien bonito porque vemos por medio como de la escritura, de la pintura, se hace ese vínculo y al capturarlo también por medio del cine, el cine también hace otro vínculo que esperemos que eso inspire, ¿no? O uno de los objetivos es que inspire a que uno en sus propios espacios genere también estas dinámicas, ¿no? A veces, por ejemplo, me escribían y me decían, oye, a mí también me gustaría llevar talleres a San Gregorio. Y eso está muy bien, ¿no? Emociona mucho, ¿no? Que esta cuestión de que hay gente que se ve interesada, pero también les invitamos a que seguramente en sus propias comunidades, en sus propios espacios, también pueden generar esas dinámicas, también pueden hacer talleres, ¿no? También pueden apropiarse de los espacios y que eso sea como esa inspiración. A veces no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Para llevar a cabo esas dinámicas. Antes de que empezáramos la sesión contigo, hablábamos mucho y en general en las sesiones anteriores como de cómo caemos en la pornoviolencia, ¿no? Que a lo mejor es solo algo así como de la exhibición de la pobreza por la misma pobreza, ¿no? Que en realidad es solo algo que hay que compadecer por su esencia misma, ¿no? Y sin que tengamos como el contexto de, bueno, esas personas también, te digo, tienen sus formas de enseñanza, o sea, ellos conocen de 1000 ámbitos más que nosotros no tenemos nada de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, entonces, no sé, se me hace como una parte muy, pues sí, muy importante que rescatar y pues sí me gustaría que nos platicaras a lo mejor un poquito más de esta situación, ¿no? ¿Cómo llegaste a manejar un contexto que sí podría tender a ser como muy exhibicionista, por decirlo así, pero tú lo manejaste, digamos, tan hábilmente que terminó siendo un proyecto que es muy entrañable para muchas personas? Eso me recuerda a que al principio, ahorita por ejemplo tengo la oportunidad y la cual me siento muy agradecida de estar dando taller en la Escuela de Cine Comunitario de Pogualizcali en Iztapalapa. Y les contaba que tengo un cortito que se llama Tumin Economía Solidaria, es como mi primer corto documental que hice en el CUEC. Y recuerdo que cuando planteé el proyecto, el maestro me dijo, y bueno, mínimo es bonito el lugar. A mí me pareció muy fuerte esa respuesta, ¿no? Porque había una inquietud sobre hablar acerca de una economía solidaria, de una moneda solidaria, pero por lo que representaba la lucha que estaba haciendo esta comunidad, ¿no? Y entonces a mí me parece bien importante el por qué los temas de los que hablamos, el por qué queremos hablar de ese tema, ¿no? Creo que esa es una de las preguntas más importantes, eh, más complejas, ¿no? Del proceso más largo, pero que son la base de lo que tú vas a construir. Que haya, a lo mejor no tienes clarísimo el por qué y en tu proceso vas, pero sabes que hay la intención, sabes de dónde surge, ¿no? O de dónde, como repito esta palabra, de dónde también te atraviesa. Entonces, cuando empecé lo del sembrador, sí hablaba yo, por ejemplo, de la inquietud, estaba en todo su, digamos, en ese momento, en todo su esplendor, lo de la situación de la reforma educativa. Y también un maestro me dijo cuando vio que yo había decidido Monte de los Olivos y me comentaba, pero es que hay escuelas
donde el piso es de tierra, donde están más afectadas, ¿no? Donde son de palos, hechas de palos. Yo creo que sería importante que muestres eso. Pero mi intención no era esa, ¿no? Y entonces por eso digo que es tan importante ver de dónde nace esa intención, de dónde nace esa búsqueda. Yo no quería hablar de eso, yo quería mostrar, ¿no? En este sentido, cuando escuché al maestro Bartolomé, no solo su filosofía educativa, sino su filosofía como de vida, como ser humano, ¿no? Eso a mí me sentía que lo que él compartía, lo que él emanaba era muy poderoso y la comunidad era una comunidad abierta, generosa, que me permitió la entrada. No era una intención como de mostrar, de que fuera un discurso más informativo o de mostrar todas las carencias que vive la situación del sistema educativo, que desgraciadamente son muchísimas. Y lo más importante, como le decía hace ratito, hacer en este caso, un retrato digno, ¿no? Y hablar dignamente también del tema el cual te interesa. Entonces, todo el tiempo te tienes que ir cuestionar cómo estás generando las dinámicas y qué transmiten los discursos que tú estás dando y desde qué lugar los estás mirando, ¿no? A veces lo miramos desde nuestros privilegios, lo miramos desde a lo mejor desde una herida, desde tu dolor, lo miramos desde que queremos solamente hacer un trabajo, pero no sabemos por qué queremos hacer ese trabajo, que eso es para mí lo más peligroso, porque de repente siento que, más bien no de repente, el cine es un camino muy largo, muy desgastante, es un camino de resistencia y sobre todo de paciencia. Entonces, si tú no tienes claro eso, probablemente a mitad del camino te bajes de ese barco, porque no hay un motor, ¿no? Y el camino es largo, entonces te bajes, lo dejes a la mitad, o dos, puedes terminar un proyecto, pero un proyecto en el que se siente vacío, se siente hueco, ¿no? Y a veces hay proyectos que tienen mucha calidad, ¿no? Pero el mensaje se encuentra vacío, ¿no? Esta presencia, no ves la presencia del alma de ese proyecto, ¿no? Entonces creo que un poco inicia por ahí y como te digo, estarte cuestionando desde dónde estás mirando esto, si es una manera digna, porque siempre es trabajar con el otro, con la otra. Hablábamos, por ejemplo, en este taller, que, por ejemplo, en el caso del sembrador, yo no soy de Monte de los Olivos, y en el caso de Remover el Corazón, yo no soy de San Gregorio Tlapulco. Digamos que fui una persona externa que llegó a ese espacio a contar una historia, pero que tratamos dentro de nuestras posibilidades de tejer redes, ¿no? Y de construir un trabajo, una colaboración donde hubiera ese respeto, ¿no? Y esa armonía para trabajar con la comunidad. Sin embargo, aunque tú seas una historia de tu propia comunidad, incluso de tu propia familia, siempre estás hablando del otro o de la otra, a menos que sea una historia propia, personal, que estés hablando de ti, ¿no? Pero cuando no, aunque sea de tu propia familia, es el otro, la otra. Entonces, debes de ser muy, muy sensible y muy, vuelvo a repetir la palabra, ¿no? De este respeto de cómo, porque no es lo mismo que en una ficción, ¿no? Te están abriendo su casa, su hogar, su historia, su corazón. Y esto me hace recordar una frase que la verdad no me acuerdo quién la dijo y a lo mejor sí la estoy diciendo literalmente, pero va mucho en relación a esto, que cuando entras al alma de una persona es como entrar a un lugar sagrado, te tienes que quitar los zapatos, ¿no? Y un poco así es cuando estás haciendo contando la historia de alguien, ¿no? En una película. Es un espacio sagrado y lo debes de honrar en ese sentido. Entonces creo que eso también va trazando el camino, ¿no? Y como te digo, también la intención
con la que lo haces. A veces también hay muchos proyectos que nunca regresan al lugar donde se originaron, ¿no? De repente recorren casi casi el mundo, ¿no? Algunos, y la comunidad dicen, yo nunca lo vi, ¿no? Aquí nunca, y no solo de cine, de foto, ¿no? De textos, libros, ¿no? No regresan. Recuerdo que la vez que presentamos por primera vez el sembrador en la comunidad, un papá se me acercó al final y me dijo, yo creí que no iba a, porque siempre que llega alguien externo le dicen maestra o maestro, me dice, yo creí que no iba a regresar, maestra. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque nunca nadie regresa. Dice, siempre vienen, platican, toman fotos o algo, pero nunca regresan, dice. Y me alegra que usted haya regresado. Entonces eso también es bien importante de priorizar, ¿no? De valorar de quiénes están construyendo contigo, ¿no? Esta obra, esta película. Entonces, todo esto creo que te va dando pautas que se ven reflejadas en las obras. Y ahorita que ustedes hablaban acerca de la pornoviolencia y toda esta situación, también cuestionarnos si el trabajo que estamos haciendo abona a discursos de violencia o si solo se queda en el lamento, ¿no? Pero no aporta. ¿Qué es lo que también queremos de alguna manera lograr? No vamos a cambiar al mundo, pero sí podemos tocar miradas, ¿no? O de alguna manera ser el camino para que se mire de una manera diferente, ¿no? El mundo o alguna situación. Y tal vez no lo vamos a lograr con todas y todos, pero con que una persona, ¿no? Una persona en la proyección, ¿no? Su mirada se trastoca a través de ver lo que le compartiste. Entonces, creo que eso es importante y acerca de ese tema y de lo que comentaba Romana al inicio, de la situación de, por ejemplo, de los feminicidios, tomé un taller con la periodista Lidiet Carrión. Ella ha cubierto situaciones de feminicidio en el Estado de México. Tiene un libro que se llama La Fosa de Agua, que es feminicidios en el Río de los Remedios, que está en Ecatepec. Y ella nos comentaba que, y eso me parece muy importante, que hay un discurso que le llaman, no sé si Rita Segato, la antropóloga, le dio este nombre, pero es pedagogías de la crueldad, ¿no? Donde los mensajes, los discursos que armamos abonan a esa violencia y a esa crueldad, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, nos decía, es bien importante que ustedes humanicen a la persona con la que están trabajando, con la que van a cubrir, ¿no? El caso, su historia. Si ustedes no humanizan, ¿no? A sus personajes, estamos abonando para estos discursos, ¿no? De la pedagogía de la crueldad. Si no les ponemos nombres, si no le ponemos una historia, como toda esta situación que hemos visto en los medios, ¿no? Las fotografías que exponen los cuerpos de las víctimas, ¿no? Que empiezan incluso en los encabezados, ¿no? Con situaciones alarmistas o con discursos que también entran dentro de esta misoginia y bueno, entonces me pongo a reflexionar sobre tantos, en este caso en el cine, ¿no? Ficción, pero también documental, donde no sé cómo se da estos diálogos o cómo reflexionamos acerca de estos mensajes que abonan a la pedagogía de la crueldad, ¿no? Y qué está aportando también las narrativas que estamos construyendo. Y bueno, no sé si a lo mejor ya me estoy saliendo de tu pregunta y si quiera comentar algo, Román, que quería hablar un poco también de ese tema y no sé si voy en relación a eso. Muchas gracias, Ivonne. No, a ti muchas gracias. Hace 2 semanas tuvimos también la oportunidad de platicar con Eva Villaseñor y ella nos platicó también de situaciones no muy específicas que en los entornos educativos, precisamente en una industria como en el cine, pues eso también es una problemática súper específica que afecta a las mujeres. Entonces,
de nuevo, a ti tanto como realizadora mexicana, como alguien que estudió cine formalmente en el CUEC, quería pues preguntarte si, pues si tienes comentarios, ¿no? Que provengan tanto de la experiencia como de tu percepción, y en todo caso, ¿cuál es tu postura como que como realizadora? ¿Estás dispuesta, ¿no? A aportar pues, para mejorar esta situación? Mm, algo que estábamos reflexionando esta semana y en relación a lo que comentas, es que ahorita afortunadamente ha habido trabajos hechos por mujeres, ¿no? Ahorita hay muchas historias, ¿no? Personales, de inquietudes, o también historias, ¿no? Que son narradas con la mirada de mujeres, pero en este sentido comentaba, ¿no? Una compañera, yo creo que es también porque se facilitan las herramientas, ¿no? Ya son más accesibles las herramientas, pero también algo que creo que es muy importante, muy valioso, es que también hay una cuestión de inspirar, de inspiración. Y por ejemplo, en relación a esto, con mi propia experiencia personal, cuando yo entré a estudiar al CUEC, la mayoría, o prácticamente todas mis referencias eran de hombres, de cineastas hombres, ¿no? Y sobre todo del norte, ¿no? Como una mirada masculina y blanca. Entonces, cuando entré, yo no dije que quería ser directora, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista, nada, yo quería ser guionista. Y también dije que me interesaba la producción, porque yo no sentía que yo podía ser directora o que fuera algo que se me facilitaría o accesible a mí. Cuando empezó a avanzar, ¿no? El tiempo y la carrera, tuve la oportunidad de ver trabajos de compañeras como de Alicia Segovia, Susana Bernal, Marusia, ¿no? De generaciones más arriba, y cuando vi sus trabajos me quedé con la boca abierta y dije, son hermosos, me encantan, y me veía reflejada, que es un poco como lo que comenta Román con la proyección del Sembrador y de estas mujeres, ¿no? Que yo creo, presiento que han de haber sido mujeres otomís, ¿no? Y que veían la película, ¿no? Y se sentían reflejadas en esa historia. Y cuando yo veía los trabajos de mis compañeras, el mensaje me llegaba de una manera diferente. Y entonces dije, yo también quiero dirigir, también quiero contar esta historia, quiero contar estas inquietudes, pero fue producto a la inspiración que me dieron estas compañeras, que de alguna manera es como un empujoncito, como cierta seguridad, ¿no? De que algunas abren paso con luchas, con muchas cuestiones, pero también es solo el hecho de contar tus historias, ¿no? De abrirte camino también en el cine, eso genera, ¿no? Que otra compañera te pueda seguir, ¿no? De alguna manera, y, y seguir ese camino, ¿no? Y atreverse, ¿no? A hacer cosas que a lo mejor no sentía que pudiera tal vez no tanto hacer, pero que la sientes que es un medio que está dominado, ¿no? Por hombres, ¿no? Es como lo mencionaba hace ratito, el cine es sumamente jerárquico y sumamente patriarcal. Nada más para también agradecerte, Melissa, qué padre todo esto, y a ver si en algún momento, no he podido ver El Sembrador, ojalá en algún momento lo suban a Filmin de nueva cuenta, o, o encuentre la distribución que por lo que he escuchado y estoy leyendo, realmente se merece, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estar muy atentos para cazarlo realmente. Muchas gracias, Pau. Y te comento que no tengo las fechas exactas, pero a mediados o finales de octubre va a estar El Sembrador y también Remover el Corazón en un festival que se llama Miradas Locales, que es de cine del Estado de México. Entonces va a estar una semana gratis en Filmin Latino. Por si quieren, ahí es el momento, una semana gratis. Si se meten a Miradas Locales, yo creo que ahí van a encontrar ya la cartelera. Y por último, pues agradecerles también muchísimo su tiempo, ¿no? El espacio pues para compartir y para escuchar. Y en relación también a lo que comentó Estefanía,
que entre compañeras, pero también en general, ¿no? Que tejan redes, que sepan que ayudar a la otra es ayudarse también a una misma, ¿no? Y digo, entre mujeres, pero también en la comunidad que estamos tejiendo, la comunidad cinematográfica, empezar a deconstruir también pues esta mirada también a veces un poco, o no a veces, sino bastante capitalista, ¿no? Y que de repente priorizamos mucho esta situación de competencia, de reconocimiento, y que empecemos a deconstruir y dejar a un lado eso y que se vuelva una herramienta, ¿no? Que el cine lo es, ¿no? Poderosa, ¿no? De compartir, de transformar y que dejemos a un lado también esta situación de competir, ¿no? Sino de apoyar, de tejer redes, repito, y pues sí, abrir camino para las nuevas generaciones. En este sentido, le agradezco mucho a Román el espacio, ¿no? Para dialogar, para compartir todo esto y que si en algún momento requieren apoyo en algo, con todo gusto, nos podemos hacer el espacio, ¿no? Para platicar, para charlar y bueno, y eso, y les mando otro abrazo enorme.